Seguimos estudiando la unidad número 1 del programa analítico de la materia. En esta instancia vamos a abordar el tema de ciclo celular, interfase, división celular, meiosis, focalizando sobre algunos eventos que son importantes desde el punto de vista genético. Nos detenemos en el estudio de la meiosis porque es el mecanismo mediante el cual se reduce la cantidad diploide de información genética a la cantidad haploide. En los animales, la meiosis da lugar a la formación de los gametos, mientras que en los vegetales se producen esporas haploides que a su vez dan lugar a la formación de gametos haploides. Cuando ocurre la reproducción sexual, los gametos haploides se fusionan originando un cigoto en el que se restablece el número diploide de cromosomas característico a la especie en cuestión. Por esta razón, todos los organismos diploides que se reproducen mediante la reproducción sexual tienen su información genética en parejas de cromosomas homólogos, proviniendo un miembro de cada par del padre y otro de la madre. La meiosis, entonces, es esencial para que tenga éxito la reproducción sexual en todos los organismos diploides. Para que una célula pueda dividirse, es necesario que antes sufra una serie de eventos preparatorios para que la división ocurra con normalidad. Estos eventos ocurren en lo que se conoce como interfase. Entonces, la vida de una célula consta de dos etapas diferentes, la interfase y la división. La interfase es una etapa muy larga en la cual tiene lugar el crecimiento de la célula y el desarrollo de las actividades metabólicas normales. La división es una etapa corta. El conjunto de ambas componen el ciclo celular. Una vez que la célula atravesó la interfase, se encuentra en condiciones de dividirse. En el curso de genética, la división que abordamos es la meiosis. La meiosis la sufren las células germinales que van a producir gametos. La célula que ingresa a meiosis es una célula diploide y el producto final de la división son células haploides. A la meiosis se la puede dividir en dos divisiones que reciben el nombre de meiosis 1 o reduccional, porque es esta primera división en la que la célula que ingresa es diploide y el producto final, dos células hijas, son haploides. Mientras que la meiosis 2 recibe el nombre de meiosis ecuacional porque ingresan dos células hijas haploides de la célula diploide original y se producen al final 4 células haploides también. Veamos la meiosis 1 y las etapas que la componen. Durante la profase 1, los cromosomas se condensan, los cromosomas homólogos establecen sinapsis y se produce el entrecruzamiento. También se rompe la envoltura nuclear y se forma el huso. Durante la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean sobre el plano ecuatorial. Durante la anafase 1, los dos cromosomas que forman el par de homólogos, cada uno con dos cromátidas, se separan y se mueven hacia polos opuestos. Durante la telofase 1, los cromosomas alcanzan los polos del huso. Durante la citocinesis, el citoplasma se divide para producir dos células, cada una con la mitad del número original de cromosomas. En algunas células el huso se rompe, los cromosomas se relajan y se forma una envoltura nuclear nueva, pero no hay síntesis de ADN entre el pasaje de la meiosis 1 y la meiosis 2. Este periodo se denomina intercinesis. Luego de la intercinesis continúa la meiosis 2 con sus subetapas. La profase 2 es la etapa en la que los cromosomas se condensan nuevamente, se forma el huso
y la envoltura nuclear se desintegra. Durante la metafase 2, cromosomas individuales se alinean sobre el plano ecuatorial. Y durante la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y migran como cromosomas individuales hacia los polos del uso. Durante la telofase 2, los cromosomas alcanzan los polos del uso, este uso se rompe y la envoltura nuclear se forma nuevamente. Luego continúa con la citocinesis, que es cuando se divide el citoplasma y se forman 4 células hijas haploides, con la mitad del contenido genético que tenía la célula madre diploide que ingresó en la meiosis. Durante la prófase 1, los cromosomas homólogos se reconocen y se aparean y establecen puntos de contacto que reciben el nombre de quiasmas. A través de estos quiasmas es posible que se produzca un intercambio de la información genética de origen materno y paterno, y es lo que recibe el nombre de entrecruzamiento o crossover. Lo vamos a definir como el intercambio de información genética entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, lo que va a dar como resultado que cada cromosoma va a tener una cromátida con información paterna, otra cromátida con mezcla de información materna y paterna, y el homólogo va a tener una cromátida con información materna y una cromátida con información materna y paterna. Al avanzar la meiosis, cada una de estas cromátidas se va a separar y va a terminar en una célula hija o gameta. Por lo tanto, la gameta que reciba la cromátida que tiene solo información de un origen, por ejemplo paterna, se denomina gameta parental. Mientras que las gametas que reciben la cromátida que sufrió ese intercambio, que va a tener una mezcla de información paterna y materna, recibe el nombre de gameta recombinante. En la meiosis nos vamos a detener en el estudio de 2 etapas que son importantes desde el punto de vista genético porque ocurren procesos de recombinación de la información genética. Estas etapas son profase 1 y metafase 1. Antes de ingresar en los eventos de recombinación, vamos a recordar que la profase 1 se subdivide en 5 subetapas que reciben el nombre de leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis, y que durante la profase 1 continúa la condensación y acortamiento de la cromatina. Vamos a recordar también lo dicho al inicio de esta clase. Dijimos que los organismos diploides tienen su información genética organizada en parejas de cromosomas que reciben el nombre de cromosomas homólogos. De cada par, un miembro proviene del padre y el otro miembro proviene de la madre. Vamos a recordar que las cromátidas unidas por un centrómero conforman un cromosoma y se denominan cromátidas hermanas, y que las cromátidas de un cromosoma son no hermanas de las cromátidas del otro miembro del par de homólogos. A este proceso de entrecruzamiento crossover lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo del ligamiento y recombinación, donde abordamos cómo recombinan los genes que están ubicados sobre el mismo cromosoma. El otro proceso de recombinación que nos falta abordar es la recombinación independiente, que ocurre durante la metafase 1 de la meiosis. Para esto vamos a considerar 2 pares de cromosomas homólogos y vamos a recordar que la línea continua simboliza la información de origen paterno y que la línea de puntos simboliza la información de origen materno. Esta recombinación independiente se refiere a que la alineación que toman los pares de homólogos en el plano ecuatorial
es independiente de otros cromosomas, de otros pares de homólogos. Esto quiere decir que si el par 1 orientó el cromosoma paterno hacia un polo y el materno hacia el otro par de homólogos que estamos considerando puede orientar hacia el polo superior el materno y hacia el polo inferior el paterno. Esto quiere decir que no influye el hecho de que el primer par homólogo haya orientado el paterno hacia el polo superior para que el segundo par homólogo también cooriente el paterno. Puede alternar, es independiente esta alineación entre las parejas de homólogos. Esta alineación va a definir cómo será la migración en anafase 1 de los cromosomas cuando se separan los cromosomas homólogos y migran hacia los polos. Y a su vez, esta orientación, esta alineación que están adoptando los pares de homólogos está definiendo también el tipo de gametas que se va a producir. Vamos a obtener gametas que solamente reciban información de un origen y se van a llamar gametas parentales, y vamos a obtener gametas que reciban información de origen materno y paterno, y estas gametas reciben el nombre de gametas recombinantes. Cada una de las alineaciones que pueden adoptar las parejas de cromosomas homólogos durante la metafase 1 reciben el nombre de coorientaciones alternativas. A este proceso de recombinación lo vamos a retomar con mucho detalle cuando abordemos el tema de la tercera ley de Mendel o ley de recombinación independiente. Para sintetizar, vamos a decir que en la meiosis ingresa una célula diploide. Al finalizar la meiosis 1 se obtienen dos células haploides, por eso la meiosis 1 es denominada reduccional, y al finalizar la meiosis 2 se obtienen 4 células haploides que reciben el nombre de gametas. Por eso la meiosis es importante en el mecanismo de reproducción sexual, porque mediante este proceso se reduce a la mitad el número de cromosomas que tiene una célula que inicia la meiosis y las gametas, por lo tanto, son haploides. Al producirse la fecundación, se fusionan las dos gametas haploides, masculina y femenina, y se restablece en el cigoto generado el número cromosómico característico de la especie. Muchas gracias.